¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a Panorama U, edición central. Estamos en vivo en Señal U, el canal de televisión de la Universidad Nacional de Cuyo. Tenemos mucha información para compartir con ustedes, invitados en vivo y también columnistas que nos van a acompañar hasta las 22 horas aquí por Señal U. Hacia el mediodía se posicionaban estos temas en los medios de comunicación de la provincia de Mendoza. Uno tiene que ver con las PASO nacionales y el cierre de campaña de los candidatos, tanto en la provincia de Mendoza como también a nivel nacional. Va a estar Gabriela Sony, especialista en comunicación política, analizando los distintos cierres de campaña, y hay una actividad muy interesante a nivel redes sociales, sobre todo en Twitter, de los diferentes candidatos. Por otra parte, hacia el mediodía también se posicionaba el triunfo de River en la Copa Libertadores. Esto acaparó todos los medios de comunicación. Y también vamos a hablar del conflicto AMUPOL-Gobierno Provincial. Está aquí en Señal U Omar Alcalde, titular de la Mutual AMUPOL, para dialogar con nosotros sobre este conflicto. Por otra parte, www.unidiversidad.com.ar nos plantea una nota muy interesante y también información, se podría decir, de último momento, que tiene que ver con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que rechazó realizar una audiencia pública por la ley 7722. Buenas noches para todos, hasta las 22 estamos con Panorama U, edición central. Y saludo como todas las noches a Gerardo Jiménez Ponce. ¿Cómo va, Gerardo? Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien, Ignacio, buenas noches. ¿Vos? Muy bien, por suerte. Me alegro, me alegro. Bueno, en la telaraña y en la apertura del programa tratábamos varios temas. Uno tiene que ver con las PASO nacionales y el cierre de campaña de los diferentes candidatos, ¿no? Así es, ha sido uno de los temas que ha estado posicionado desde la mañana, sobre todo los cierres de campaña en Buenos Aires. Desde ayer ya lo decíamos, ayer se hablaba de los cierres de campaña de los candidatos a la gobernación de Buenos Aires. Hoy día era el cierre de campaña de Daniel Scioli en Buenos Aires. De hecho, algunas de las informaciones durante la mañana tuvieron que ver con la suspensión de vuelos desde y hacia Aeroparque, motivo por el cual el gobernador en principio no había podido viajar al cierre de campaña de Scioli como esperaba hacerlo. Después finalmente sí pudo viajar. Pero bueno, esta información sobre los cierres de campaña es uno de los temas que estaba en las portadas de los diarios y también en las radios desde la mañana. Igualmente durante la tarde hubo información sobre los cierres de campaña locales. Aquí recordemos que Mendoza elige candidatos para que la representen en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación. Senadores y diputados elige Mendoza. En estas elecciones PASO define quiénes serán los candidatos por cada uno de los frentes electorales. El Frente Cambiemos realizó una conferencia de prensa en el Comité Radical, el FIT por su parte un encuentro en la Plaza de Godoy Cruz y el Frente para la Victoria estuvo recorriendo departamentos. Esas eran las actividades previstas para esta tarde. Recordemos que la veda electoral comienza mañana a las 8 de la mañana, 48 horas antes de la elección, y por lo mismo hasta entonces puede haber publicidad circulando por los medios y también actos de campaña específicamente. Por eso los cierres de campaña son hoy día. Y tal como anticipábamos, vamos a estar con Gabriela Sony, especialista en comunicación política, analizando lo que son todos los cierres de campaña. Y reitero, una actividad muy interesante en Twitter. Recordemos que la ley no tiene cobertura sobre el tema de Twitter, sobre las redes sociales, entonces se puede seguir haciendo campaña allí. Seguimos con el tema River, salió campeón de la Copa Libertadores y es noticia, ¿no? Así es. Esto ha sido información durante toda la mañana. La verdad que en las radios, en la televisión, las columnas deportivas que siempre están presentes, hoy día han tenido quizá un poco más de extensión y le han dedicado tiempo a esto. River, bueno, ganó la Copa Sudamericana en 2014 y ganó la Copa Libertadores, salió campeón de la Copa Libertadores 2015 y esto le ha dado dos pasajes a Japón, vamos a decir. Esto era lo que titulaba El Sol hoy en la tarde y era la información que circulaba también en los medios audiovisuales, porque hoy día el plantel ya viajó hacia Japón, los hinchas lo despedían y bueno, y además también hubo bastante información sobre los festejos en la provincia, en Buenos Aires también, por la victoria de River. Y otra información que estaba hoy día en los medios hacia la tarde tenía que ver con Gallardo. Claro. Vamos a decir, durante la mañana se ha hablado mucho de Gallardo, se hacía hincapié en la figura de este técnico que le ha obtenido muy buenos resultados al equipo de River. La información que tenía MDZ tiene que ver con que Gallardo confirmó que renovará su contrato, como estamos viendo en este momento en pantalla. Afirmó que seguirá estando en River más allá del vencimiento de su contrato, así que bueno, seguramente lo renovará y los hinchas de River y desde el club están muy contentos con eso. Totalmente. Ayer ya anticipábamos aquí en Panorama U Edición Central que hoy iba a acaparar todos los medios de comunicación el conflicto AMUPOL-Gobierno, ¿no? Sí, exactamente. El tema ha estado muy presente.
ha sido sin duda el tema del día. Más allá de estos otros que presentábamos que han sido muy fuertes, esto ha seguido teniendo muchas repercusiones, lo esperábamos desde ayer, así fue el día de hoy. Hubo entrevistas con muchas... Con políticos. De hecho, el gobernador, digamos, habló en varias de las radios, no habló en todas, pero sí en muchas de ellas. Habló en Niwil, habló en Mitre, habló en LB10. Se esperaba que diera una conferencia de prensa que se suspendió. Lo iba a dar cuando se iba a Buenos Aires en el aeropuerto. Exactamente. Y se suspendió. Se suspendió finalmente, pero sí habló por teléfono con varios medios. Y en la mañana la información tenía que ver con que él aseguró que podrían llegar a exonerar a los policías que habían participado en los disturbios. Dijo que le pareció muy violenta la actitud de los policías retirados y que dijo que se podría dar a exonerar, lo que significa que perderían el empleo, digamos, dejarían de cobrar por lo que sucedió ayer en la Casa de Gobierno. Y finalmente, otro tema interesante que salía también en los medios esta mañana fue un poco la respuesta hubo como un cruce en los medios, y en verdad un cruce entre Amupol y el gobierno, porque desde Amupol decían que pensaban demandar al gobierno por intento de homicidio, ¿no? por el ataque que hubo por parte de las fuerzas de seguridad activas. Bueno, esta era la información que circulaba sobre todo en los medios durante la mañana. Durante la tarde hubo actualizaciones sobre este tema que las vamos a ver más adelante porque, como bien decías, ha sido el tema del día y le vamos a dedicar más tiempo en el programa. Muy bien, por último y para cerrar este primer bloque aquí en Panorama Edición Central, Unidiversidad plantea un tema interesante sobre la 7722, ¿no? Sí, este tema lo hemos tenido en agenda. Se espera el fallo de la Corte respecto a la constitucionalidad o no de esta ley. Recordemos que desde las cámaras que promueven la actividad minera buscan que la ley se declare inconstitucional. Los ambientalistas buscan los ambientalistas, y vamos a decir que muchos otros actores sociales, claro, esperan que cualquier actividad minera que se desarrolle en la provincia se pueda desarrollar en el marco de esta ley. Que la cumplan. Exactamente. La Corte tiene que expedirse y el procurador le había pedido a la Corte que llamara a una audiencia pública, que convocara audiencia pública para escuchar la opinión de la gente antes de tomar una decisión. Finalmente la Corte lo que decidió hoy día fue no convocar una audiencia pública. Exacto. Se expedirá sí sobre la constitucionalidad o no de esta ley, pero decidió no llamar a audiencia pública. 4 votos contra 3 decidió no hacer. Muy bien, gracias Gerardo. Así nos presentamos y así nos vamos al primer corte aquí en Panorama U Edición Central. Hasta las 22 estamos. Quédense allí, ya venimos. Segundo bloque aquí en Panorama U Edición Central. Recuerden, nos pueden seguir vía redes sociales. Estamos en Twitter, en @SeñalUTV. También nos pueden encontrar en Facebook, en nuestra fanpage como Señalú, obviamente también en www.señalu.tv y en www.unidiversidad.com.ar, donde conviven todos los medios de comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo. Este domingo, 9 de agosto, pasos nacionales, y estamos aquí con Estefanía Scorticini, que nos va a presentar un informe al respecto. Estefanía, buenas noches, ¿cómo va? Bien, bienvenida al programa. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. Bueno, el domingo votamos y tenemos un informe. El domingo votamos otra vez. Estuvimos hablando con el juez Walter Bento, que es juez federal y tiene competencia electoral, y nos explicó acerca de las especificaciones que va a tener esta elección, porque se votan 5 precandidatos, 5 categorías de precandidatos, y además hay una particularidad en el padrón. Este no es el mismo padrón de las últimas elecciones, sino que es un padrón nacional. Por lo tanto, las personas en este caso van a tener que revisar el padrón antes de ir a la escuela en donde han votado siempre. Muy Pero bien, lo vemos a él y nos explica mucho mejor. compartimos el informe, vamos. Este domingo en la provincia de Mendoza se votan 5 categorías de precandidatos. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, precandidatos a Parlasur a nivel nacional, precandidatos a senadores nacionales, precandidatos a diputados nacionales y precandidatos al Parlasur por la provincia de Mendoza. Es un derecho del elector la posibilidad de elegir de entre las 5 categorías, si quiere incluso a 5 candidatos o precandidatos de distintas agrupaciones políticas, con el documento que aparece en el padrón o con uno más nuevo. No se puede ir con el documento anterior
Por ejemplo, una persona va con el documento, con la libreta de enrolamiento o la libreta cívica porque con ese documento aparecía en la elección provincial. Pero como este no es el mismo padrón, es un padrón que cerró con 4 meses siguientes a la fecha del cierre del padrón provincial, tal vez aparezca con un documento nuevo, si es que hizo algún cambio de domicilio o que sacó algún documento, entonces tiene que figurar en el padrón el documento que exhibe. Y si no, uno más nuevo. Si aparece con libreta de enrolamiento en el padrón y se presenta con un documento, un DNI nuevo, no va a haber ningún inconveniente. Se han designado casi 8.000 autoridades de mesa porque son 3.996 las mesas dispuestas para esta elección. Y soy muy optimista porque hasta ahora se han presentado más del 60% de las designadas a capacitarse, lo cual me permite imaginar que todos aquellos que se capacitan van a desempeñarse el día domingo sin ningún inconveniente. Todas las personas que quieran averiguar dónde van a votar el día domingo, ya que se modificó el número de electores, se modificó el número de mesas y de colegios, tienen que hacerlo en la página www.padrón.gov.ar para evitar el domingo dirigirse a un establecimiento donde siempre ha votado y tal vez en esta oportunidad no lo haga. Y si hay todavía voluntarios que quieren inscribirse, en www.capacitacionelectoral.pjn.gov.ar. Muy bien, la palabra del juez federal Walter Bento dando especificaciones sobre las elecciones de este domingo, 9 de agosto en todo el país, las PASO nacionales. Vale la pena reiterar algunos datos que lanzaba el magistrado. Elegimos 5 categorías: diputados y senadores nacionales, también los candidatos al Parlasur, tanto por distrito único como por la provincia de Mendoza, y también elegimos presidente y vicepresidente. Pueden haber modificaciones en el padrón, así que a ingresar a internet a la dirección que recién nos daba Walter Bento, padrón.gov.ar. Allí tienen que ingresar su documento y chequear en qué escuela pueden ir a votar este domingo 9 de agosto. También tenemos unos datos sobre los centros de documentación rápida, ¿no, Gerardo? Sí, exactamente, porque esta información está hoy día presente en los medios, sobre todo lo vinculado a 3.500 DNI que aún están en las oficinas del registro civil. Bien. Son aquellos que los ciudadanos han renovado después de la última elección, digamos, y que han llegado en este periodo, y quienes no lo han retirado necesitan retirarlo para poder ir a votar, porque hay que votar con el último DNI que uno haya tramitado. Se puede votar con todos los documentos, incluso de libreta cívica, libreta de enrolamiento. Sin embargo, hay que votar con el más nuevo que uno tenga. Entonces, quienes ya han tramitado el nuevo DNI, el DNI tarjeta, tienen que ir a retirarlo para poder votar. Es por eso que los centros de documentación rápida van a estar abiertos incluso el día domingo de las elecciones de 8 a 18 y se puede concurrir ahí. También pueden concurrir aquellas personas que estén de paso por Mendoza y que tengan que acreditar que están lejos de su domicilio para poder ir a votar. Reiteramos lo del documento. En el padrón figura un documento, digamos. Lo ideal sería votar con ese. Si tiene uno más nuevo, debería votar con ese la persona. Muy bien. Este domingo vamos a estar aquí en Señalú haciendo una transmisión especial con respecto a las elecciones PASO de este 9 de agosto. Hacemos una nueva pausa aquí en Panorama U Edición Central y ya venimos con más. Muy bien, estamos aquí en Panorama U, edición central. Tal como anticipamos al principio del programa, vamos a hablar del conflicto AMUPOL con el gobierno provincial. Está aquí en nuestros estudios Omar Alcalde, quien es el titular de AMUPOL, la mutual que nuclea a policías y penitenciarios retirados de la provincia de Mendoza. Omar, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, es la mutual de los policías en actividad y en retiro. En de actividad toda la también. familia policial, más toda la familia policial penitenciaria. Muy bien, la corrección hecha y muchísimas gracias por hacerlo. Le pregunto sobre lo que ocurrió hoy. ¿Se levantó la carpa? ¿Han habido avances en la negociación con el gobierno, Omar? Sí, han habido avances, es decir, para terminar con este enfrentamiento que se dice, de los incidentes de ayer en Casa de Gobierno, la cosa no estaba programada así, pero yo soy el responsable de todo lo que ocurrió. También le ruego al gobernador de que tenga en cuenta que yo fui el que desalojé a la gente de la Casa de Gobierno. También el señor gobernador se ha cansado de decir palabras ofensivas, amenazantes hacia mi persona, desacreditantes hacia AMUPOL, pero pese a ello yo soy un caballero, intento serlo, no tengo absolutamente nada que decir contra el señor gobernador de la provincia. Les cuento que
Esto se fue un simple reclamo salarial que viene hace 4 años. El sistema policial, remunerativo policial, dice que cuando se produce un aumento de la policía en actividad es trasladable a los policías retirados. Hace 4 años que eso no se cumple, hemos tenido infinidad de reuniones, por eso se llegó a esto. Lo que digo yo es que si la gente llegó al despacho del gobernador, él tiene que preguntarle a sus ministros qué pasó que llegaron a ese nivel. Y los ministros fueron debidamente informados y yo les pedí encarecidamente que le informaran al señor gobernador del conflicto que existía. Mire, o no le informaron al gobernador, o el gobernador no quiero creer que esté mintiendo, que desconocía el problema y el estado de ánimo de la gente. Así bueno, después de esto, una reunión con el ministro de Gobierno, el doctor Lafalla, que se ha comprometido a hablar con el gobernador, a ver si el gobernador puede hacer algunas gestiones tendientes a normalizar la situación esta de deuda salarial muy importante que tienen los organismos previsionales con todos los retirados policiales. ¿De cuántas personas o trabajadores, ex trabajadores estamos hablando y de cuánto dinero aproximadamente? Estamos hablando de 7.000 y están en juego a este momento unos 700 millones de pesos, que esos se han acumulado, porque como no se dieron en su debido tiempo, ahora se ha acumulado, ahora dice que es mucho. Igual que si un empleador de cualquier empleado te dice, tiene usted un aumento a partir de febrero, no te lo paga hasta diciembre, y cuando vos se lo vas a reclamar te dice mucha plata. No, vos no tenés la culpa de que no te lo empezó a pagar en febrero. Así de simple, y en términos simples es el problema. Fue informado de esta movida, del estado de ánimo del personal de los retirados, les fue informado al Ministerio de Seguridad, le fue informado al director de la Oficina Técnica Previsional, les pedí encarecidamente, le dije lo que íbamos a hacer, que la manifestación no era al 4º piso, pero sí que iba a haber una movilización del estado de ánimo, le pedí que le comunicaran al señor gobernador, les rogué que le comunicaran al señor gobernador. Si le dijeron o no le dijeron, reitero, no lo sé, si el gobernador lo sabe o no lo sabe, no lo sé. Lo que sí sé es que si el gobernador, reitero, se vio sorprendido, él tiene que pedirle explicaciones a otros niveles de que por qué él no sabía de este problema. Le hago una pregunta. Más sincero no se puede ser, más leal no se puede ser, más caballero no se puede ser. Le hago una pregunta. En diciembre de 2013, cuando hubo problemas con las fuerzas, usted de alguna forma intercedió y ayudó en el diálogo con la fuerza policial. ¿Ha habido un quiebre de relaciones con el gobierno desde entonces? ¿Por qué de aquella situación se llega a esta, cuando usted en aquel momento sirvió de interlocutor? Sí, yo era el interlocutor, el señor gobernador prometió de que las gestiones iban a ser a través de AMUPOL, después me lo dijo personalmente para hacerlo en forma organizada, para hacerlo en forma institucional, después el señor gobernador cambió a otro grupo, después cambió otro grupo y después salió diciendo que las gestiones las hacía con el personal de oficiales superiores de la Policía de Mendoza. ¿Por qué cambió? ¿Por qué me hizo poner la cara a mí y después se fue para otro lado? Habría que preguntarle a él. Omar, le pregunto sobre los hechos en Casa de Gobierno. Más allá de que usted nos acaba de decir que le informó al gobernador y a sus ministros. Yo le informé al ministro, era el jefe de inteligencia del Ministerio de Seguridad. Igual se notaba un clima, digamos, conocemos los mendocinos o los periodistas y mucha gente que es un conflicto de larga data el de AMUPOL con el gobierno provincial de esta deuda de haberes. Pero estaba enardecido ya el clima. Más allá de que usted le informó, digamos, era una protesta inusual, ¿no? La que se vivió. Eso se lo vengo informando y se lo había informado con antelación. Y el problema se produce porque la gente, un sector de la gente que tenía que ir a la playa de estacionamiento, de la playa grande, bueno, cuando yo llego, me dicen que el ministro de Hacienda me iba a atender, subo y me encuentro con el panorama este que estaban tirando gas lacrimógeno, gas pimienta, le habían echado gas pimienta en los ojos, en la boca a la gente de edad. Echarle gas pimienta en la boca a una persona de edad le puede causar la muerte o lo puede dejar ciego. Era tan agresivo, todo el más joven era yo con 65 años. Era necesario tirar el gas pimienta en un lugar cerrado.
Eso, mire, ahí está, lo están diciendo. Y sale una persona de adentro de la oficina del gobernador, más le digo. Sale primero una secretaria y dice, ya lo va a atender el señor gobernador. Yo no estaba todavía. Y en vez de salir el gobernador, salió el grupo de combate. Y no hay grupo de combate, sino hay terceras personas, Ahora, terceras manos que ustedes ven ahí, que son los que lanzan el gas pimienta. Sí. En un lugar cerrado te provoca una desesperación que no lo digo yo, lo vivieron los periodistas. Yo tuve que calmar a las chicas periodistas y decirles, miren, no se desesperen en principio. ¿Sí? Porque es una cosa que te causa una desesperación que no puede manejar. Y en un ambiente cerrado, nadie con 2 dedos de frente puede tirar gas pimienta en un ambiente cerrado. A una patota, según el gobernador, de viejitos de 65 años para arriba. Recién manifestó que llegó por ahí un poquito tarde, ya había mucha gente allí cuando se armó el Claro, pues estaban incidente. esperando, pero... la gente, cuando yo llegué era como para esperar que yo entrara a la oficina del ministro de Hacienda para conversar. En ese interín es cuando interviene el grupo, sacan el grupo de combate y ahí todo lo que estaba semi-organizado, todo se vino abajo. Y ahí se puso el desbande, y ahí se produce toda la gente que va... ¿cómo se llama? Que huye del lugar. Vos cuando te agarra la pimienta, salís disparando y si está tu mamá enfrente te la llevas por delante de la desesperación. Y más en un ambiente cerrado. Pero eso no quiero entrar en eso ya pasó. Vamos al conflicto salarial, que el señor gobernador haga lo que tiene que hacer para regularizar la situación de los retirados que le deben legalmente, no porque yo le diga. Y le pedí a los funcionarios, de todos los funcionarios previsionales y de todos los estamentos, que por favor respeten lo que dice la ley. Las leyes están para respetarlas, las leyes están sobre los funcionarios, no los funcionarios sobre las leyes. Y de todas las amenazas del señor gobernador, yo ya me he puesto a disposición de la justicia en forma inmediata. Yo soy el responsable, si él lo considera así. Y todas las amenazas, no necesita amenazar a nadie, porque todos somos gente adulta, no somos ignorantes, le tenemos respeto a él. Esto es un conflicto que él debe entender que no es de un mes, sino de 4 años. Hay que procurar una solución. El gobernador es el que le tiene que procurar una solución, porque es el gobernador de Mendoza y son los policías de Mendoza, no de Jujuy. Así Omar, que cualquier relación que te dicen a vos, mire, no, es del ANSES, ¿quién? Yo voy a ir a hablar con el ANSES. No, es el gobierno de Mendoza el que tiene que ir a hablar con el ANSES, porque así está establecido en las leyes. Estábamos viendo la tapa del diario Vox Populi en donde el gobernador manifiesta allí que tal vez realizaría un pedido para exonerar a los policías involucrados en el conflicto. Eso es una amenaza, están cansados de amenazar a los policías. Mire, los policías de Franco, de civil y sin armas, no hay nada que lo prohíba manifestarlo. Sí, si está de servicio y abandona el servicio, sí. ¿Va con arma a una reunión? Sí. Pero si es franco, es civil y sin arma, no hay ninguna ley que prohíba hacerlo. Y menos aún el personal retirado, porque él no tiene mando sobre el personal retirado. Lo único que me puede decir a mí, mire, usted no puede decir más que es comisario mayor. Lo único que puede ser. Los derechos previsionales ya lo tenemos ganado, lo tenemos aportado, reconocido y demás. Así que toda esta son habladurías. Yo le pido, voy a ser caballero con el señor gobernador. Señor gobernador, hagamos lo que hay que hacer y dejemos de tratar de opacar un conflicto con agresiones hacia mí o hacia la institución mía, que son ciudadanos mendocinos. Y una mutual que a donde se abroquelan 13.000 familias, todas se equivocan en afiliarse a esta asociación mutual, habiendo empezado con nada. Omar, por favor, sí. Un equilibrio provincial, acá todo en la provincia está ordenado, se han iniciado las negociaciones con el ministro de Gobierno, acá en la policía no le falta el respeto al gobernador, todo está institucionalmente bien, esto es un reclamo salarial justo, justificado y avalado por la ley en vigencia. Bien. Le pregunto, siempre con la protesta y el reclamo de Amopol se simboliza por ahí con la carpa azul, ¿no?, que hoy levantaron en Casa de Gobierno. Llama la atención, después de lo que ocurrió en Casa de Gobierno, que tan rápidamente por ahí se han avanzado en negociaciones. ¿Esto es así? Sí, así te voy a explicar por qué. Sí. Porque entre la agresión del señor gobernador, alguien que salió a decir de que Cornejo estaba detrás de eso y todo lo que quisieron hacer y para tapar el conflicto salarial, uno que es prudente y puede ser caballero dice, no, yo no estoy en esto,
A mí no me interesa quién está en el gobierno, quién no esté, quién gana o no gana este conflicto social. Yo me retiro para que eviten, para evitar de que sigan hablando tantas porquerías, porque no hay otra forma de decirlo. ¿En esta negociación hay algún plazo que se haya establecido entre las partes para que se solucione el conflicto? Mire, se inicia la conversación, esperamos, el ministro de Gobierno dice que va a poner su mejor predisposición para que el gobernador haga lo que tiene que hacer, que es ir al ANSES, arreglar el problema, que es el ente pagador, y decir, mire, esto está, a los policías míos les corresponde esto por ley, hay que pagárselo, le hemos dicho, páguenlo lo que nos deben, que es mucha plata, páguenlo en cuotas, no lo quieren pagar. El aumento de este año, que el decreto, ¿no es cierto?, de aumento de los activos en abril, tendría que haber sido ratificado por legislatura, recién ha llegado a la legislatura ayer, porque yo lo hice pedir porque estaba cajoneado en un escritorio del Poder Ejecutivo. ¿Por qué estaba cajoneado? Eso se demoró 6 meses, ¿no es cierto?, la actualización de este año. Y después que lo autorice la legislatura, tiene que pasar 3 o 4 meses. ¿Quién es el responsable de esta demora? ¿Quién cajoneó ese expediente? ¿Quién no le dio? Yo lo hice. Entonces, seamos sinceros. Si hay que reconocer un error, reconozcamos los errores de todos. Y pongámosle buena onda y pongámosle buena predisposición, porque si no, uno cree, si alguien esconde un decreto, que lo único que hay que poner es decirle, pase a la legislatura para rectificación, y está 6 meses escondido en un cajón, uno entra a pensar de que hay una mala intención, no te queda otra. No se va a olvidar de un detalle tan importante. Por eso, que no haya mala intención, que haya que agarrar las leyes y decir, ver lo que dicen las leyes, hay que hacer las cosas bien, no hay que tener odio con ningún sector de la población, incluidos ni los policías retirados. Bien. Porque si hablamos de la policía, todo todavía tiene resquemor de la policía de hace 40 años, los pobres policías que están ahora, ninguno vivió esa época, todos son nuevos y todavía le hacen pagar la culpa de estos nuevos policías a lo que quizás hicieron o no hicieron un grupo determinado de policía en su momento y que están a disposición de la justicia. Muy bien. Omar, le agradezco muchísimo por la charla y bueno, y esperemos que se solucione el conflicto. Sí, esperemos que sí, que todos le pongamos, esperemos que el gobierno le ponga buena onda y todo el mundo y no tengamos problemas. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Por favor. Y cerramos el bloque con Gerardo analizando esta noticia, cómo se vio en los medios de comunicación. Así es, porque durante la tarde hubo más actualizaciones sobre este tema. Por un lado, la información que bien mencionabas con respecto a que se levantaba la carpa, pero finalmente también información referida al gobernador electo, quien habló en el cierre de campaña, en verdad, del Frente Cambiemos, pero se refirió a que él tiene intenciones de cambiar la seguridad de Casa de Gobierno. Hizo 3 comentarios. Por un lado, repudió toda protesta violenta y también al mismo tiempo la represión, porque dice que los 2 mecanismos generan más violencia. Por otra parte, aseguró que a él le parece necesario modificar la seguridad de Casa de Gobierno porque además asegura que el edificio tiene problemas estructurales que no colaboran con la seguridad. Y finalmente dijo que él no entiende y desconoce por qué el gobierno ha dilatado el decreto que le pide a través del cual haría que la nación otorgue estos fondos para el pago de lo que se debe. Sin embargo, aseguró que él, como no conoce los pormenores, que efectivamente, o sea, que no es una crítica, sino que no sabe verdaderamente por qué ha sido, porque no le corresponde a él hacerlo. Porque ha sido que se ha dilatado. Estas fueron las declaraciones y finalmente otra actualización más que tiene que ver con las investigaciones de lo sucedido ayer. Digamos, es cierto que el tema previsional es importante, pero lo que sucedió ayer fue un acto de muchísima gravedad en Casa de Gobierno. El fiscal Carnielo está haciendo las investigaciones y va a investigar en 2 sentidos. Por un lado, averiguar si hubo daños agravados y por parte de quién, y por otro lado, averiguar si algún funcionario tuvo algún exceso en el ejercicio de su función. En el accionar. Son las investigaciones que tiene que llevar adelante el fiscal y que es preciso que lo haga. Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias. De esta manera nos vamos a una nueva pausa aquí en Panorama UDU, edición central. Ya venimos. Muy bien, seguimos aquí en Panorama U edición central hasta las 22. Estamos compartiendo mucha información con ustedes. Nos pueden seguir vía redes sociales, estamos en Twitter
como @senalutv, también en Facebook. Pueden volver a ver los programas en www.unidiversidad.com.ar. En la pestañita de Señalú pueden volver a ver allí toda la programación del canal. Y como anticipamos al principio del programa, estamos con Gabriela Sony, especialista en comunicación política, analizando los distintos cierres de campaña de candidatos, en este caso a nivel nacional. ¿No, Gaby? Sí, hola Buenas Nacho, noches, ¿todo buenas bien? noches, todo bien, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, el cierre de la campaña comenzó con el discurso de ayer de la presidenta, ¿no? Violando la veda electoral, ella anunció el aumento de los jubilados, que ya está establecido por ley, entonces se produce automáticamente, así que no era necesario, era como una excusa para tener el monopolio de la palabra, porque también era importante defender a Aníbal Fernández, que había sido denunciado por un informe en el programa de Jorge Lanata, ¿sí? Entonces, en esta defensa pasa algo interesante, que es las críticas que la presidenta hace hacia Lilita Carrió, en cuyo departamento se había filmado una de las entrevistas que se pasaron en ese informe, ¿no? Hay que tener en cuenta en el discurso político y en cualquier discurso, ¿no?, que toda agresión se contesta con una agresión, como que la agresión no queda impune, entonces siempre es esperable reacciones, de tal forma que un discurso le va contestando al otro. Entonces primero a Lilita y después a Jorge Lanata, ¿no? Le hizo acusaciones y homologó su trabajo de investigación a el trabajo que hacían los grupos de tareas, ¿sí?, durante la dictadura, que torturaban y obligaban a que la gente hiciera lo que ellos querían. Entonces, bueno, primero Lilita, la presidenta dijo que su departamento, al recibir a esa gente, era un aguantadero. Entonces, como vimos recién, estaba un tuit donde estaba toda producida Lilita, y con los dos cuadros que se habían mostrado en esa entrevista, y usó la ironía, y lo estamos viendo, la burla, no te pongas nerviosa Cristina, y no tenía problemas en enseñar su departamento con esos cuadros que habían sido identificados. Después, con respecto a Lanata, cómo reaccionó a través de una carta abierta que circuló, por supuesto, por los medios, en la cual él dudaba de la altura moral de la presidenta, ¿no? Porque él señalaba que en la dictadura él tenía 14 años y trabajaba como mozo, y los Kirchner en ese momento habían hecho su fortuna ejecutando viviendas con la ley 1050, ¿no? Y que también fue muy duro, se refirió a que ellos habían como marketingizado los derechos humanos. Claro. Hacerse propio un poco los derechos humanos. Exactamente, habían lucrado con los derechos humanos, habían prostituido a las madres, habían dividido a los familiares y habían comprado distintos cargos. También se refirió a que el diario que él fundó y Cristina prostituyó había sido el primero y el único que permitía solicitadas gratis de los familiares de desaparecidos. Página 2 estamos hablando. Exactamente, sí. Y bueno, él finalmente dice que nunca tuvo ninguna participación en estos grupos de tareas y que sobre él no pesaba ningún tipo de cargo de conciencia por ninguna muerte, ¿no? Entonces, bueno, termina por la veda electoral, pero si no la historia como que continuaría, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, ¿hacemos una pausa o seguimos con Gaby? Hacemos una pausa y seguimos con más. En el próximo bloque seguimos analizando los cierres de campaña aquí con Gabriela Sony, especialista en comunicación política. Ya venimos.
Seguimos en Señalú con Gerardo Jiménez Ponce y con Gabriela Sonia analizando los distintos cierres de campaña de candidatos. Gaby, comenzamos analizando lo que han sido los diferentes actos de cierre, ¿no? De cara a las PASO. Sí, hay cierres de tipo tradicional, que es cuando el candidato se reúne con sus seguidores en algún lugar que tiene capacidad para muchas personas, ¿no? Sí. Ayer arrancó Massa para no opacarse, digamos, si lo hacía hoy día, que tenían el cierre Scioli y Macri, ¿no? Entonces lo hizo en Argentino Juniors, había mucho lugar para muchísima gente, muchas pantallas gigantes, él llegó con su familia. Son importantes estas formas porque digamos que hay como una mística por la relación que se establece entre los seguidores y el líder, y a su vez entre los seguidores entre sí, ¿no? Porque hay como mucho entusiasmo, está como ese destino en común que están compartiendo, la promesa de un futuro mejor a este presente que genera algunas desilusiones. Entonces él se adelantó. Después este tipo de cierre tradicional lo hizo Scioli en Tecnópolis, que había capacidad para 15.000 personas. Macri también hizo un cierre que eso tenía un poquito más de innovación porque era con los fiscales. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, Margarita Stolbizer, esa, digamos que fue la cuota de innovación porque hizo una representación teatral de un juicio contra la corrupción, especialmente contra Amado Boudou, ¿sí? Ese fue el cierre de Margarita. Y bueno, también en formas tradicionales estuvieron los candidatos por todos los programas periodísticos políticos, ¿sí? Pero dando a conocer su mensaje, pero tipo monólogos. Si bien había alguna pregunta de parte de los votantes a través de Twitter, pero el político sabemos que siempre reconduce el diálogo hacia sus propios intereses y hacia la autopublicidad, ¿no? Exacto. Entonces, eso por una parte, la televisión, o sea, sin debate de ideas, sino cada uno aporta lo que le conviene. Y cada uno hacia el final tenía el último minuto para tratar de convencer a los votantes de por qué había que decidirse por él. Totalmente. Lo que sí aparece como nuevo son los cierres digitales. Empezó Mauricio una campaña, digamos que con un tono intimista, buscando la cercanía, la proximidad, buscando el apoyo. Necesitamos tu apoyo, tu participación. Se trataba de subir una foto de Mauricio, que ahí la estamos viendo en pantalla, con esa inscripción en blanco, yo lo voto. Exacto. Debía subirse a las 17 esa foto por las distintas redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y si no, también podía ser por WhatsApp o email, ¿no? Exactamente, sí. Hay una campaña de Mauricio Macri que a nivel marketing es muy interesante con el tema mail, que manda las propuestas y las fotos. Y ahí estábamos viendo el hashtag, ¿no? Se agrupa en una conversación con un hashtag, yo lo voto a Mauricio. Vamos a ir viendo los distintos candidatos cómo van generando un hashtag. Por ejemplo, el de Aníbal Fernández estaba patrocinado, digamos. Había pagado para que se posicione dicho hashtag en la red social. Esto se está haciendo mucho en Facebook y en Twitter también. Se paga para tener más viralidad y para que se transforme en un anuncio, básicamente, el hashtag o lo que uno quiera en las redes sociales. Así que, bueno, ahí estábamos viendo, por ejemplo, el de Aníbal sí. Fernández, cómo está patrocinado el hashtag Aníbal Gobernador. Sí, acá es importante lo que ellos, por qué tienen esta propuesta, ¿no? Porque sostienen que la persona puede tener influencia en su grupo de pertenencia o de referencia, es decir, entre sus amigos o familiares. Desde el momento en que yo doy a conocer mi opinión, estoy habilitando al otro a que piense como yo pienso. Claro. Y además puedo ayudarlo a tomar una decisión. Y de esta manera se participa de manera más activa, cada uno desde su casa y desde su comodidad, que no está el tema de la movilización como ocurre en estos actos en lugares cerrados o abiertos según las condiciones climáticas. Muy bien. Gaby, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. La semana que viene, gracias. Muy bien, ahí estábamos viendo hace un ratito lo que era el hashtag de Daniel Scioli, que no lo habíamos nombrado, Mi Victoria. Utilizó la comunicación en el sentido Daniel Scioli, sumándose también en las redes sociales con una campaña bastante interesante. Corte, ya venimos.
Último bloque en Panorama U, edición central. Tenemos mucha información para compartir con ustedes antes del cierre. Vamos a tratar un conflicto que viene sucediendo en la provincia de Mendoza. Tiene que ver con la transición de trasfondo, pero que tiene que ver con la salud y con AMPROS, el gremio que nuclea a los profesionales de la salud, y una serie de reclamos hacia el gobierno, precisamente hacia OSEP, la obra social. ¿Estefi? Sí, Nacho, así es. AMPROS, el gremio de los profesionales de la salud, hizo una denuncia por falta de personal e insumos en los hospitales de los OSEP. Este es el del Carmen y el de la Virgen de la Misericordia. Muy bien. Y además dijeron que si no se les da una respuesta respecto de estos temas, los médicos de los hospitales se van a desligar de la responsabilidad de lo que le pase a los pacientes. Muy bien. ¿Con quién hablamos? Con Gladys Velázquez, ¿no? Con Gladys Velázquez, así es. Presentamos el informe. Bueno, nosotros estamos haciendo la presentación de la grave situación por falta de gestión y del apoyo o decisión económica que tiene que tener este lugar, sobre todo en el Hospital del Carmen, que es el efector más grande que tiene en la provincia para atender a sus pacientes, donde el hospital está totalmente colapsado. Hay falta de insumos, sobre todo, pues no solamente para medicamentos, tubuladuras para los respiradores, y laboratorio es uno de los que está sufriendo mucho también, porque es el que tiene que dar respuesta a la emergencia y a la urgencia que vienen los pacientes de ambulatorio. Están atestados los freezer de muestras con suero de los pacientes porque no se pueden realizar análisis porque no hay kit para hacerlo. Por lo tanto, estamos muy preocupados. Creemos que no solamente la praxis profesional es la que está en riesgo, sino la vida nuestra de todos los afiliados. Digo la vida nuestra porque yo también soy afiliada y vamos a llegar a ser atendidos en este marco donde realmente es lamentable. Queremos una decisión pronta y realmente es lamentable esto que diga alguien de OSEP Central, que si el Hospital del Carmen no funciona, que lo cierren, y respuestas como hay de ir a OSEP Central y encontrar algunas oficinas cerradas y donde ponen desinfección o apagan la luz para no atenderlos ni para dar respuesta. Hemos venido acá los legisladores para pedir ayuda. Yo creo que ellos también son responsables y tienen que hacer todo lo necesario. La otra cosa importante, hay una deuda con proveedores, con una gran cantidad de proveedores que no puedo decir exactamente el número en toda la provincia, y como no hay respuesta al pago, desde mañana se inicia un paro hasta que se paguen estos salarios, y bueno, no van a haber en los distintos lugares prestadores realizando guardias, atendiendo consulta externa. Ustedes saben que el gran porcentaje de las guardias se maneja con proveedores, 70-80% de proveedores, y son escasos los que están al día. Nosotros hemos decidido, sobre todo en estos lugares críticos, que la responsabilidad profesional se la vamos a trasladar al director del hospital, quien es el responsable de todo lo que suceda. Muy bien, la palabra de Gladys Velázquez explicando un poco el conflicto entre AMPROS y el gobierno, más precisamente con OSEP, la obra social. Esto se reflejó en los medios y hubo actualizaciones hacia la tarde, ¿no? Bueno, sí, esta información ha estado bastante presente en los medios, sobre todo con entrevistas justamente a Gladys Velázquez, incluso a Isabel del Popolo, refiriendo estos problemas, y también a algunas autoridades de OSEP y de los hospitales, del Hospital del Carmen sobre todo. Las actualizaciones de esta tarde, como estamos viendo en pantalla, tienen que ver con que OSEP rechazó críticas de AMPROS y de la UCR. Un comunicado de la obra Exactamente, social. Tanto MZ como Vox Populi titulaban esto, un comunicado donde de alguna forma desmentían las aseveraciones de AMPROS y aseguran que no hay un colapso terminal en los hospitales, aseguran que hay un pico de ingresados por la situación del invierno y la cantidad de enfermedades respiratorias que se producen. Dicen que esto es normal también, que es estacional, que no es cierto que los hospitales estén colapsados, y sobre todo que no es cierto que haya una carencia absoluta de insumos como han denunciado desde AMPROS. También el comunicado adhiere el tema proveedores, que se va actualizando y se va pagando de a poco la plata. Así es, esa información. Y por otro lado también hacían una denuncia porque aseguran que funcionarios de la Unión Cívica Radical fueron a las oficinas de OSEP, a la sede administrativa, e ingresaron pidiendo de alguna forma explicaciones, números, cuentas,
con personas que no estaban autorizadas. Así que de alguna forma tiraron también la pelota para este lado, le respondieron tanto a la UCR como a AMPROS. Muy bien. Gerardo, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a vos. Estefanía, buenas noches. Buenas noches. Nos despedimos. Se quedan en un ratito a continuación, Cultura al Aire, con la conducción de Gisela Ferraro. Quédense, está muy, pero muy bueno el programa. Buenas noches para todos. Nos reencontramos aquí en Panorama U, edición central. Se quedan con buena música, Airbag en este caso. Chau, chau. Buenas noches. Todas las noches caigo en el mismo ritual. Sufro de insomnio siempre que no estás acá. Tengo un bajón que no me deja ni pensar. Háblame de algo, activemos la ciudad. La vida que llevamos no es nada normal. Somos ajenos en la alta sociedad. Nos conformamos con muy poco, la verdad. Subí el volumen que ya no te aguanto más. Estoy tan loco, estoy tan loco, y poco a poco caemos hondo. Es una noche más en esta gran ciudad. No tengo sueño, vamos juntos a brindar. Tengo una bala que la guardo para vos. La adrenalina me sacude el corazón. No te deprimas si el milagro no llegó. La suerte siempre gira a mi alrededor. Pero esta noche sola no vas a quedar.